Muchas gracias, siempre me da pudor las presentaciones, pero muy agradecida y también muy contenta de estar en un espacio con el Amien Fernando, con los hermanos de Bolivia. Le recordaba a David Choquehuanca que tuvimos la última vez que nos encontramos, fue justamente visitando Cerro Sagrado en Santiago. Fuimos al Huanhuelén justamente como de visibilizar desde estas cartografías sagradas espacios tan invisibilizados en la ciudad que habitamos. Y bueno, hoy día un poco reflexionar justamente desde esta idea del buen vivir o vivir bien, desde esta idea de la naturaleza como sujeta o sujeto de derecho. Y un poco contar también de dónde viene esta experiencia, porque más allá de dar cuenta de una reflexión personal, también esto está reflejando una reflexión colectiva. Quizá una de las cosas que más me identifica, y no sale en el relato, pero lo cuento más, es que bailo hace bastantes años danza andina y ese es el lugar de donde siempre me he posicionado y que encuentro mucho más amigable y me ha abierto mucho más relaciones que desde la antropología, que una relación más compleja. Y por otra parte, también decir que tengo la suerte de poder articular militancia, trabajo y danza, que también es otra oportunidad que, bueno, yo creo que muchos de los que estamos acá hemos logrado sostener, aunque nos cueste muchísimo. Y en esta relación hace 7 años que soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un espacio que estamos aglutinados alrededor de 100 organizaciones a nivel plurinacional, desde Arica a Aysén, donde nos hemos constituido un espacio sobre todo de reflexión respecto a la desprivatización del agua en Chile. Ya sabrán bien que el agua en Chile, a través del Código del 81, producto de la constitución de la dictadura cívico-militar, es privada. Si bien se reconoce su ámbito de bien de uso público, la forma de abastecerse es a través de derechos de aprovechamiento del agua. Somos el único país en el mundo que el agua se puede comprar, vender, y siempre soy bien enfática, hipotecar. O sea, puede llegar una gran minera a comprar derechos de agua y tenerlo a perpetuidad sin darle ningún tipo de uso. Entonces, bajo esta reflexión, hace bastante tiempo que estábamos debatiendo justamente este problema que está vinculado con el extractivismo, que para nosotras y nosotros ha sido uno de los horizontes donde, además del patriarcado y colonialismo, hemos querido situar la reflexión. El extractivismo en términos de la extracción intensa y limitada de nuestros bienes comunitarios para los mercados internacionales. Y en ese sentido, primando exclusivamente la inversión para las ganancias a costa del despojo, la contaminación de los territorios. Y ese es el lugar de donde nos situamos, la lucha anti-extractivista. Entonces, la complejidad y siempre la pregunta, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Es siempre el gran debate que nos complica tanto y además siempre como vinculándola a la ciencia social o los movimientos sociales como que no hubiese posibilidad de alternativa. Y en esta relación de cómo pensar alternativa es que surge esta figura que ha sido fuertemente debatida tanto en Bolivia como en Ecuador, de la naturaleza como sujeto de derecho. Pero en la práctica, ¿cómo pensar esta alternativa real en la gestión de nuestro espacio y nuestros territorios? Quizás voy a partir un poco de manera desordenada de la exposición, que tiene que ver primero con la concepción que tenemos de naturaleza. Para nosotros nos parece como muy problemático la noción que tenemos, el vínculo histórico y las nociones clásicas que se manejan al respecto. Y en ese sentido, una de las grandes apuestas que hemos hecho, sobre todo interpelado por Walmapu, nuestras organizaciones que están vinculadas al mundo mapuche, la red de defensa de los territorios, la red de economías territoriales, es la necesidad de romper con la visión de desarrollo y a la vez la noción de naturaleza por sobre ella. Entonces, ¿cuál es el debate? La reflexión de los pueblos. Y es por eso que, por ejemplo, como movimiento nos definimos plurinacional, más allá no, es más complejo el tema de las nociones, pero en el fondo es pluripueblos, entendiendo que el pueblo chileno también es una diversidad de pueblos. Es un debate súper complejo de dónde situarnos nosotras y nosotros, los pueblos originarios, y hoy un desafío tan importante como los pueblos hermanos migrantes. Entonces, ¿cómo pensar estos pueblos en una alternativa al desarrollo? Y no, podríamos decir, en mejorar un ámbito del desarrollo. Acá tenemos una reflexión como movimiento fuertemente vinculado con alternativas. ¿Y dónde construir alternativas? Y sin duda que esa experiencia hay grandes insumos de la reflexión que se ha hecho en general en las distintas marcas
del Collasuyo, en distintas partes de las territoriales andinas, así como los pueblos originarios del mundo mapuche, podríamos decir guaraní. Entonces, frente a eso, lo primero que hicimos como ejercicio fue delimitar la naturaleza, y ahí nos aparecen rápidamente las monstruosidades asociadas. Primero, a una gran división entre naturaleza y cultura, donde la naturaleza está fuertemente asociada a las mujeres, al caos, al desorden, a lo irracional, a lo salvaje. Y en ese sentido, como oposición, o sea, de hecho yo les puse, no las voy a leer, pero ahí están las definiciones clásicas de naturaleza, versus cultura. La cultura como un ámbito civilizatorio, como un espacio masculino, como el espacio de la razón. Y si partimos así, obviamente partimos mal. O sea, está claro que esta es la lectura de donde no nos queremos posicionar. Y eso es interesante porque asume, y acá también es una nueva lectura que hemos estado, no tan nueva, pero dándole más sentido, esta mirada que el extractivismo está basada en una economía masculinizada. El capitalismo es rostro masculino de poder. Y en ese sentido, la violencia sobre los territorios, la extracción de nuestros bienes comunitarios, es la misma lógica respecto a la explotación que se han hecho a los cuerpos de las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales, y tampoco cualquiera, en general más en campesina, mujer indígena, afro, migrante. Entonces es importante problematizar esto porque ha sido la vinculación histórica de violencia hacia la naturaleza la que ha, podríamos decir, consolidado la violencia hacia otras personas, hacia nuestros cuerpos, hacia las mujeres y en general los pueblos que habitamos en este territorio. Entonces, bueno, ahí la diada clásica nos parece que origina un poco el problema de cómo pensar una vida distinta. La propuesta, ojo, obviamente que no una propuesta cerrada, pasa primero por asumir el romper esa dicotomía. Y esa experiencia histórica la encontramos sobre todo en los pueblos originarios y también campesinos y campesinos afro que tienen otra forma de vincularse con la naturaleza y también desde espacios urbanos más disidentes. Entonces, es romper con esa dicotomía, asumiendo que la dicotomía fue uno de los principales soportes ideológicos que ha permitido el extractivismo en esta faceta de acumulación ilimitada a costa de los territorios y el despojo. Y en ese sentido es interesante porque también se nos ha, de cierta forma, siempre mostrado a la naturaleza como algo caótico o como algo horroroso. El miedo a la naturaleza, el horror. Entonces, en esta construcción nos parecía como muy relevante el empezar a romper con este imaginario e ir viendo cuáles son los elementos de donde constituir. Bueno, ahí hay imágenes de naturaleza, América, como naturaleza femenina, obviamente con bastantes lógicas estereotípicas europeas. Después, quizá el más complejo y el que nos plantea el desafío actual es cómo pasamos de esta naturaleza indómita, salvaje, femenina, caótica, a la naturaleza en tanto como objeto explotado. Y en ese sentido el gran desafío de los estados, de los pueblos, de los movimientos sociales, subsanar este elemento. En Chile, ustedes saben, a fin de año se va a realizar tanto la PEC como la COP25, algo absolutamente contradictorio, siendo que abril de este año no se reafirmó el Tratado de Escazú, que es uno de los pocos tratados internacionales que permite algún nivel de participación ciudadana respecto a proyectos extractivistas vinculados a los conflictos socioambientales. Y el Estado chileno, con el gobierno de turno, se convierte en el líder respecto a estos temas. Entonces la naturaleza como objeto explotado está vinculada directamente con el extractivismo. Y ahí yo quiero ser bastante enfática. La noción de cambio climático, más que ayudarnos, ha ocultado el carácter histórico, económico, de donde se origina la crisis climática en que habitamos, que es el capitalismo. O sea, acá hemos sido muy enfática y enfático. El cambio climático se asume como un proceso que se está dando en la naturaleza, una crisis que tenemos que superar, además a través de medidas como, y siempre lo cuento, fuimos hace unos años atrás a apoyar a las compañeras y compañeros de Caimán en contra de la minera Los Pelambres y nos llegaron unos volantes de la municipalidad, si quiere enfrentar la crisis hídrica, dúchese en 2 minutos. O sea, eso es una burla frente a todo el trabajo de la gran minería, del extractivismo, de cómo contamina las aguas y las acaparan. Entonces, frente a esta noción, el problema tiene que ver con el vínculo a la naturaleza como un objeto de control, como un objeto de acaparamiento, de
podríamos decir, donde se invisibiliza la estructura histórica que sostiene ese modelo de explotación de la naturaleza, el capitalismo. El cambio climático tiene nombre y apellido. Y justamente por eso algunas veces hemos tratado de tensionar la categoría, que si bien obviamente responde a condición atmosférica, tiene un origen estructural que es demasiado importante visibilizar. Ya voy terminando. El otro, la naturaleza, también un elemento un poco complicado, que es un poquito, podríamos decir, la parte más amigable, pero que finalmente es lo mismo, lo que podríamos llamar el consumo verde, el capitalismo verde, el etnoturismo y una serie de otras, podríamos decir, categorías que están vinculadas a la naturaleza, como la idea de bien de consumo. Y acá también lo hemos debatido bastante. Cómo en muchos de los ámbitos, por ejemplo, de debate respecto al patrimonio natural, la defensa de ese patrimonio se sostiene por la belleza del espacio, lo que obviamente parece insólito en términos de que fuese ese elemento nuevamente exteriorizante el que le da, podríamos decir, base o peso para defender un espacio. Hay muchas luchas socioambientales que se sostuvieron bajo la belleza, la importancia para el turismo, de ser un ámbito emblemático en el país, y no en relación a la construcción de la identidad territorial. Por eso también es importante hablar de territorio. Entonces está la idea de este tema de la complementación, el perfeccionamiento. Estas son fotos, si uno pone naturaleza y googlea, les va a aparecer esto. Bien particular naturaleza. Entonces, ¿qué es la idea de la naturaleza como sujeto de derecho? Primero decir que no es un debate que está para nada terminado ni finalizado, pero sí hay ciertos elementos donde situarse. Primero, una necesidad hoy de sobrevivencia. Hoy ya no da para más el contexto en que habitamos. Hoy se convierte en una urgencia. Si bien en los 90 la lucha socioambiental era una lucha entre comillas ecologista, hoy es una lucha por el sentido común y por la vida misma. Cada vez más los territorios se están movilizando, no con grandes relatos necesariamente ecológicos, sino porque no quiero más olor a mierda de la chanchería, no quiero más los ríos absolutamente contaminados, no quiero más minería en mi territorio, no quiero más basura. Es el sentido común. Y en ese sentido, tanto territorios como rurales como urbanos, estamos en esa pelea. Que también el vivir bien nos rememora la vida digna. Entonces, ¿cuáles son los elementos primero? ¿Cómo repensar? Si hablamos de la naturaleza como sujeto de derecho, hay que repensar el derecho. Y ahí hemos tratado de trabajar algunos como esta idea de pluralismo jurídico. Entender que los distintos pueblos tenemos distintas formas de concebir las normas, las acciones, de cómo vamos generando acuerdos respecto a nuestro comportamiento, a nuestro entorno. Y en ese sentido, siempre pensando esta idea como de derecho propio. De hecho hay un trabajo bien interesante de la Alianza Territorial Mapuche, ATSMAPU, que hacen un ejercicio de sistematización de derecho propio, donde la naturaleza es un factor absolutamente elemental en la construcción de armonía, equilibrio, pero además también de la toma de decisiones. En ese sentido, hay ciertas propuestas, y ya con esto terminando. Hace unos años atrás tuve, no sé si la suerte de ver en televisión en vivo, que me dejó bastante pasmada, del presidente de turno en ese momento, en Perú, donde había un conflicto minero en la cercanía de Cusco, y él decía que el problema de este conflicto minero, que así literalmente decía, los indios siguen siendo salvajes, porque la argumentación de frenar la minería de esa comunidad que he hecho en cuestión era que el cerro les había hablado y le había dicho que no tenía que construirse la minera ahí y que iba a haber todo un declave en términos de la comunidad y que se iba a romper todo lo que tiene que ver con la armonía del entorno. Entonces él decía, ¿cómo puede ser eso un argumento para frenar la gran minería? Y justamente yo creo que ese es el argumento que construye todo el tipo de relación. Es cómo estamos pensando en la naturaleza. Tuve la suerte, a la vez, de conocer a un intelectual andino, Rengifo, que planteaba que es una experiencia histórica de los pueblos aymara, que he hecho en este caso el Licanantay de Aguita, que es cuando la naturaleza son tus parientes. Y bueno, ese es otro de los ámbitos que me ha tocado trabajar y situarme desde la festividad. Cuando hay carnaval, cuando hay anata, pujay, ¿quién está desde fiesta? Es tanto el cerro, están los muertos, están tus animales, los martes de chaya, tanto en la ciudad como en el campo, nos vamos desplazando en esta relación, donde es tu parentela la que se vincula. Y otra forma de establecer relación, cuando uno piensa esa forma de sujeto de derecho, no es solamente el de
podríamos decir, el debate jurídico clásico, sino entender el debate jurídico respecto a cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos. Finalmente, también en la experiencia de Cusco, participo en un diplomado de justicia hídrica, donde una propuesta justamente de planificación territorial adecuada en esta visión más integrada, hacía una gestión integral de cuencas, donde invitaban a distintas partes de las comunidades, donde tenían asambleas semestrales y anuales, para ver cuáles eran los flujos del agua a preservar, cuáles eran los flujos que se requerían para la comunidad estar, pero además, y esto quisiera terminar esta idea, donde los animales y plantas tenían representación política en la asamblea. Comuneros y comuneras representaban los intereses de su entorno natural. Y en ese debate ellos, en esta representación de ser el árbol, de ser la laguna, daban su argumento para ver cómo generar un equilibrio ecosistémico basado en que todos éramos comunidad. Gracias.